Seguimos en esta cápsula y como ya lo habíamos comentado, todavía vamos a hablar de las herramientas digitales para la verificación de datos y vamos a continuar diciendo que al recurrir a la Real Academia Española se encuentra en el diccionario que el término tratamiento es el modo de trabajar ciertas materias para su transformación. Utilizando esta interpretación, se entiende que existe un tratamiento por cada información recibida a partir de la selección de los hechos o acontecimientos, la manera en la que es procesada, de tal forma que caiga en la audiencia adecuadamente la manera en la que es procesada, de tal forma que caiga en la audiencia adecuadamente como una noticia y no como un simple mensaje. El tratamiento de la información se comprendería como las diferentes formas que recibe el mensaje para su mejor comunicación y efectos consiguientes. También, asimismo, el procesamiento de la información se enfoca en que los datos son interpretados o codificados en distintos formatos o modalidades. Definitivamente cambia el estilo tradicional de realizar las cosas con la gestión digital y el procesamiento que se le brinda a la información a través del uso de base de datos, lenguajes de programación, las telecomunicaciones y el uso de equipo tecnológico. Según el informe Competencia en el Tratamiento de la Información y Competencia Digital del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, alude que la competencia digital actual y el tratamiento de la información exigen tener cualidades como la responsabilidad autónoma, eficacia, capacidad de reflexión y de crítica en la selección, el tratamiento, la información que se va a utilizar y así como las fuentes, además del uso de las herramientas digitales. La expresión tratamiento de la información no es algo nuevo en el vocabulario del periodista. Todos los que elaboran ya en este campo son conscientes que la difusión de los sucesos o hechos no se transmiten tal y como están, porque primero deben seleccionarse, entenderse, clasificarse, jerarquizarse, diferenciarse y redactarse. En otras palabras, para su publicación deben pasar por una preparación. Y de acuerdo a Salazar, los recursos periodísticos que se deben tener en cuenta para el tratamiento periodístico de las noticias son los recursos técnicos, intelectuales y las comunicaciones. Todas estas herramientas que la actualidad pone a disponibilidad deben ser aprovechadas por el periodista y capacitarse para darle un buen uso. Asimismo, el autor Puente enfatiza en que los aspirantes a la labor periodística en esta era digital deben continuar renovando sus conocimientos, ya que tiene que poseer la capacidad de adecuarse a las nuevas metodologías para el tratamiento de la información en el periodismo digital. Y asimismo, Salazar señala las tres dimensiones del tratamiento de la información en la competencia digital: la fluidez tecnológica, el cual implica el uso y entendimiento de las herramientas y los dispositivos tecnológicos, la facilidad de adaptarse a los ámbitos digitales para comunicarse y realizar el trabajo colaborativo. La segunda dimensión es el aprendizaje, el conocimiento. En este incurren las estrategias y los criterios que se toman para el manejo y la búsqueda de la información, el uso de entornos digitales y medios con el fin de trabajar y comunicarse de manera colaborativa en actividades orientadas al aprendizaje y al desarrollo de una actitud innovadora, crítica y creativa. La tercera dimensión es la ciudadanía digital, y esta abarca aspectos vinculados al conocimiento de la identidad digital y la privacidad, el desarrollo de la autonomía digital en la participación pública y valorar la propiedad intelectual. Los medios de comunicación han puesto a prueba y desarrollado distintos métodos y técnicas apegadas a la tecnología para poder competir en la carrera de la información, y se encuentran entre ellas instrumentos como las herramientas de organización, sistematización de datos, de ubicación o rastreo, de multimedia, imágenes, video, fotografías, de seguridad informativa, de gráficos, de narración digital, buscadores, monitoreo web, analítica y entre otros. Todos los recursos que ya mencionamos son útiles para tres amplios campos del tratamiento de la información, que son la presentación y visualización del contenido, la producción y la organización del trabajo profesional, nos menciona Puente. Ahora,
De acuerdo al diccionario, también vamos a hablar de Cambridge, el fact-checking es definido como el proceso de verificar que todos los hechos en un artículo, noticia, discurso, etcétera, sean correctos. Y el fact-checking son todas las herramientas utilizadas para enfrentar a las noticias falsas y la desinformación. Además, es considerado por otros autores como un nuevo género del periodismo y aparece como tal en los primeros años del siglo XXI en Estados Unidos. Y cabe resaltar que los antecedentes previos al fact-checking estaban relacionados a la fiscalización de las falsedades en la información de índole política. La función del fact-checking, también conocido como verificación de datos, tiene como propósito observar la forma en que los discursos públicos guardan armonía o no con los datos y hechos proporcionados, desde el punto de partida del análisis de las fuentes y otras técnicas, brindando de esta manera a los usuarios más elementos para hacer un análisis crítico de lo que sucede y entender la realidad. La sociedad, al tener acceso a la información y a una apertura de datos, es menos susceptible a ser manipulada por parte de los líderes de organizaciones, corporaciones empresariales y líderes de partidos políticos, ya que ahora se podrán tomar decisiones más conscientes. Motivará la participación ciudadana correctamente informada, se fortalecerá la democracia y aumentará la rendición de cuentas, y así también el desplazamiento de más datos fehacientes. Ahora, en la verificación, se aplican también las técnicas del periodismo de datos a fin de destapar y revelar las mentiras, los errores, las inexactitudes y hechos ambiguos de cierta información publicada en los medios. Este actúa como una filtración de datos para afianzar que las noticias tengan un contraste desde el uso de documentos oficiales, resultados de investigaciones sólidas y fuentes fiables. También podemos hablar algunas características y podemos decir que de acuerdo al estudio realizado por Rodríguez, el procedimiento estructural del uso del fact-checking en el periodismo se emplea con los siguientes pasos. Primero, seleccionar la declaración, afirmación o frase divulgada en el espacio público. Y en segundo, evaluar el impacto social, la influencia en el debate público, la viralización y la relevancia. En tercero, se podía recurrir a las diversas fuentes como expertos, el autor del mensaje, documentos oficiales y recolección de bases de datos públicas que colaboren con la verificación. Y cuarto, se realiza la labor del periodismo explicativo, contextualizando la afirmación. Y quinto, se califica la declaración, en este caso el tipo de desinformación. Ahora, los periodistas en este campo son conocidos como los fact-checkers, también llamados verificadores de la información, quienes tienen el objetivo de desenmascarar y aclarar toda información falsa o confusa que circule en los medios. Una de las principales características que posee el perfil de un fact-checker es la capacidad de adaptación fundamental en su labor cotidiana, ya que ante la complejidad de los hechos, la diversidad de actores y temas es indispensable una frecuente ganancia de conocimientos. Ahora, para la comprobación de los contenidos, también Rodríguez nos dice y menciona que se emplean diversas herramientas de verificación hasta llegar al origen del hecho, y entre ellas se encuentra Google Image, para la búsqueda de imágenes, en la cual se comprueba si estas son originales o fueron tomadas del buscador. Asimismo, para la verificación de las partes de un video está el recurso de Street View de Google Maps, que posibilita comprobar si la localización del video concuerda con lo que la declaración del escenario en el que se dieron los hechos según la fuente es correcta. Y otra herramienta empleada es Storyful y sirve para verificar contenido proveniente de las redes sociales. Y este fue inventado por periodistas con la finalidad de contextualizar y verificar los datos derivados de estos medios donde fácilmente se difunden noticias falsas. Ahora, también podemos mencionar que de acuerdo a Salinas y Flores, el periodismo de datos es el uso de las herramientas de visualización y de las estadísticas para componer y narrar mejor los hechos, haciéndolos atractivos y novedosos para el público de la web. Este periodismo en base de datos se centra en el descubrimiento, el análisis y la búsqueda de informaciones periodísticas retroactivas para entender, interpretar, complementar y enriquecer la noticia. Del mismo modo,
Crucianelli enfatiza en que esta especialidad periodística se trabaja con una gran cantidad de datos extensos. Se incorpora la programación tecnológica en el medio periodístico y se emplea la visualización interactiva para que, al mismo tiempo que atraen la atención del lector, esta información sean comprensibles desde un primer vistazo. También en el periodismo siempre existieron los datos y estos siempre se usaron. Sin embargo, la tecnología de hoy en día cambió la manera de relatar la realidad y de conseguir, procesar y compartir. Por esto, se requiere la práctica constante y el saber de materias que no suelen ser de la preferencia del periodista convencional. Recalca la importancia de saber interpretar leyes, ordenanzas y decretos, además de conocer el funcionamiento de la administración pública, ya que al periodista que no comprenda el mecanismo de las instituciones de su país, le será difícil tener éxito en el camino. También en el periodismo de base de datos existe un proceso por el cual atraviesa la información para un óptimo tratamiento de los datos recogidos. En un primer paso, se obtienen los datos que, aunque parezca fácil, es en realidad una tarea difícil, puesto que existen servidores públicos que no comprenden la razón por la que un periodista requiere el uso de las bases de datos, por lo que en tales casos el periodista no debe amilinarse, al contrario, tiene que persistir en el acceso a la obtención de la información y luego limpiar los datos para descartar los incorrectos y escoger así los datos que son de interés para la noticia. Después de esta fase está el análisis, y aquí es importante correlacionar información hallada, compararla y entrelazar datos con el fin de revelar hechos nuevos. Posterior a esto, la verificación de la información no basta con solo valerse de la información encontrada en Google. Se hace una segunda comprobación y por último, la visualización. Aquí se menciona que se debe tener un pensamiento al estilo de un diseñador para poder informar a la audiencia con la claridad suficiente para que no resulte confuso. Y asimismo, Crucianelli remarca el desarrollo del periodista en las habilidades en la búsqueda de información en la web y no basta con usar Google de la forma tradicional, y enfatiza en obtener ventaja de las búsquedas avanzadas por fecha, por dominio y por formato. Y hasta aquí concluimos esta cápsula y también concluimos la materia.